con Nora Ampudia. Vamos a saludar a Nora Ampudia, economista y académica de la UPE, la Universidad Panamericana, para platicar, como lo hacemos cada semana, acerca de los temas económicos. Bueno, este reporte del INEGI nos da un dato que es revelador de lo que está pasando en la economía. Hay otros datos que también resultan reveladores. El propio INEGI da a conocer cifras en relación con el empleo. El Instituto Mexicano del Seguro Social también refiere cifras en materia de empleo y desafortunadamente los números son todos negativos. Nora, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Un saludo a tu auditorio. Pues sí, como tú dices, desafortunadamente los números son negativos y cada mes van siendo más negativos. Por ejemplo, en este caso de la inversión fija bruta, para que la gente comprenda, pues la inversión fija bruta es la inversión destinada a la producción para crear riqueza, bienes y servicios. Y, por ejemplo, en equipo de transporte cayó anualmente un 63.2%, que sería para transportar mercancías. En maquinaria, equipo y otros bienes, la caída fue del 34% anual. Y el equipo importado, por ejemplo, de transporte cayó 54% y la maquinaria y equipo importada 25%. ¿Qué significa esto? Esto significa que las empresas están reduciendo la compra de maquinaria porque no están produciendo, porque no están vendiendo lo necesario. Y cuando las empresas reducen la compra de maquinaria, equipo y otros bienes para trabajar, pues obviamente eso supone que no hay generación ni va a haber generación de empleos en el corto plazo. También esa inversión fija bruta comprende la construcción, que puede ser residencial y no residencial. Residencial, pues casas, habitación; no residencial, fábricas, almacenes. Y, por ejemplo, esa inversión no residencial, que son fábricas y almacenes, bodegas, ha disminuido 31.4%. Entonces, son caídas sin precedentes y implican que a futuro vamos a ver menor empleo. Sí, y además, siendo tan relevante el sector de la construcción, es un sector que tarda en reactivarse porque las empresas constructoras se desprenden de maquinaria que tienen inactiva y se desprenden de gente que también está inactiva. Casi siempre, en el personal que trabaja en la construcción, pues es personal que no tiene una planta, un empleo fijo, sino que va siendo convocado a las diferentes obras, sean de infraestructura o de construcción residencial, conforme estas obras se van pactando y llevan a cabo el proyecto, pero no es algo que se reactive de inmediato, de tal manera que son muy malas noticias. Sí, otra cosa que tiene el sector de la construcción para nosotros los economistas es como el termómetro que mide la temperatura de la economía, porque el sector de la construcción tiene un efecto de arrastre sumamente importante en todos los sectores: varilla, acero, vidrio, aluminio, cemento, empleo porque es intensivo en mano de obra, créditos porque es intensivo en financiamiento. Entonces, el problema es que cada vez que el sector de la construcción cae, arrastra a toda la economía, al Producto Interno Bruto, a la baja. Y cuando el sector de la construcción comienza a recuperarse, arrastra al alza al PIB. Es decir, es un sector que tiene un fuerte impacto casi en el sector financiero, en el sector de servicios, en el sector de la manufactura, menos en el sector agropecuario, pero tiene un impacto de arrastre, es decir, jalar a otros sectores porque lo abastecen de materia prima, pero también tiene un impacto multiplicador hacia adelante porque impulsa el empleo. Y cuando cae, pues como he dicho,
arrastra fuertemente al PIB a la baja, más que otros sectores como la manufactura, por ejemplo, o el sector agropecuario. No, el sector de la construcción es el que más efecto de arrastre tiene. Cierto, por eso este dato que se da a conocer hoy pues es muy revelador de lo que estamos empezando a ver, porque por más que nos digan que ya tocamos fondo y que ahora todo va a ser en un tono un poco más tirando al color de rosa, la verdad es que apenas estamos empezando a ver el impacto negativo que lo que ya veníamos arrastrando sumado al coronavirus le ha generado a la actividad económica. Y tengo aquí el registro de que vamos a platicar de algo que tú has llamado el austericidio, que tiene que ver con el uso de la austeridad en un momento muy inapropiado. Exactamente. En política económica, la austeridad significa un recorte presupuestal. Eso es lo que significa, pero cuando nosotros analizamos la economía, tenemos 5 variables agregadas, sumadas, que son sumamente importantes. Una es el consumo, que es el gasto que realizan las familias. Otra es la inversión, que es la formación bruta de capital fijo, de lo que estábamos hablando, la inversión fija bruta, que es el gasto que realizan las empresas. Luego está el gasto del gobierno. Luego están las exportaciones, que sería lo que le vendemos al sector externo, y las importaciones, que es lo que compramos. Entonces, todas estas son gasto. Cuando una economía entra en crisis, como lo estamos viendo, pues la inversión fija bruta, que es la que ejerce el efecto multiplicador más importante, cae, que es lo que acabamos de analizar. También está cayendo el gasto de consumo de las familias, porque hay pérdidas de empleos, porque hay paros técnicos, porque algunos solo están cobrando la mitad de lo que ganan porque las ventas han caído las exportaciones porque la economía global total está en recesión. ¿Y qué nos queda únicamente para compensar? El gasto público. Pero en nuestro caso, lo recomendable y lo que están haciendo todos los países del mundo es, bueno, cuando cae el consumo, la inversión y las exportaciones, hay que aumentar el gasto para que compense. Pero en México no. En México hacemos todo lo contrario. También recortamos presupuesto, como en la Secretaría de Economía, donde ahora los trabajadores tienen que comprar su propia computadora, usar su propio celular, y así porque el gobierno está quitando recursos de un sector para dar a otro sector. Y eso no beneficia. Ahorita lo que debe proceder es todo lo contrario a la austeridad. Ahorita lo que procede, y es lo que está haciendo Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, hasta países pobres de Centroamérica y Sudamérica, lo que procede es aumentar el gasto público, todo lo contrario a la austeridad. ¿Por qué? Porque si todas estas variables caen, consumo, inversión, exportaciones y gastos, pues la economía cada vez se va contrayendo más, y el gobierno no se da cuenta que al contraerse la economía, también se contrae su recaudación, porque si no hay compras, no hay IVA. Si no hay producción, no hay ISR de empresas. Si no hay salarios, no hay ISR de personas físicas. Y lo que estamos viendo es que la austeridad lo que hace es generar un efecto perverso que cada vez hace que la economía sea más pequeña, es decir, que se genere menos riqueza. Y así, por ejemplo, te digo que los ingresos petroleros cayeron de mayo del 2019 a mayo del 2020, 65.3%, los no petroleros 13%, los tributarios 14.6%, el IVA cayó 36.5%, el IEPS cayó 25.7% y los derechos 63.6%. Solo ha crecido ligeramente el ISR un 2.2%, porque muchas empresas han decidido pagar ciertos adeudos fiscales
que tenían con Hacienda. Y la propia Comisión Federal de Electricidad tiene una caída del 17.6%. Entonces el gobierno no entiende que mientras menos gasta, menos va a recibir en materia de impuestos, y entonces la economía se va contrayendo. Cuando se aplican políticas de austericidio o de austeridad, pues lo único que se logra es una crisis más profunda y un periodo más largo para poder recuperarse. Es como un balazo en un pie, por decirlo menos. Por decirlo menos, no, más bien es un balazo en el estómago. Sí, o en la cabeza. Sí, muy es cerca realmente. del hígado. Sí, es muy grave. Y la apuesta que ha hecho el gobierno federal es entregar dinero masivamente a personas, dice el gobierno, para promover el consumo, para apoyar el consumo, pero es insuficiente, no Claro. da. Y déjate explico algo más. Las personas que reciben este subsidio para apoyar el consumo solo lo pueden aprovechar si hay producción de bienes de consumo. Si no, entonces, no hay en qué gastar. Si tú no apoyas las empresas y las empresas no producen y no generan empleos y no generan ingresos y solo estás apoyando la cadena final de esa cadena de valor que es el consumo, va a llegar un momento en que esas familias que reciben el subsidio no van a encontrar qué consumir, que es lo que está pasando en Venezuela. Exactamente. ¿De qué les sirve tener dinero si no hay pollo, si no hay leche, si no hay tortillas? De nada. Entonces, de nada sirve, y una disculpa, pero esa es la verdad. Si no hay gasolina siquiera en un país Exacto. petrolero, Exacto. Entonces, de nada sirve otorgar un subsidio en el eslabón final de la cadena de valor, que es el consumo, si el primer eslabón, que es la producción de bienes y servicios, está quebrando, no está pudiendo producir y no está generando empleos e ingresos, y tú como gobierno no estás recaudando. Entonces llega un momento en que no vas a poder dar más subsidios, y a los que les das el subsidio no van a poder consumir, o se va a venir una hiperinflación, porque es tan poco lo que produce y mucho lo que se demanda. Entonces, aquí hay un problema de lógica teórica, y es que desafortunadamente el gobierno desdeña la ciencia y la técnica, y lo que predomina es la ideología, y pues no, así no se puede salir de una crisis. Así no se puede. Seguiremos viendo estos datos negativos, desafortunadamente, y yo creo que estamos muy lejos de haber tocado fondo. Exacto. Y muy cerca de una situación que desafortunadamente impactará negativamente en la vida de las familias, sobre todo de aquellas familias que más lo necesitan. Sí, porque si en lugar de la austeridad empezamos a gastar, aunque tengamos que endeudarnos, el fondo llega más pronto, o sea, la recuperación empieza antes de lo esperado. Así es. Y ya con esa recuperación podrá recaudar los impuestos para poder pagar la deuda. Si no, no. Sí, de otra manera no se podrá. No. Nora Ampudia, muchas gracias, como siempre. Al contrario, Guillermo, muchas gracias. Un gusto hablar contigo. Excelente semana. Excelente semana también para ti. Muy buenos días. Muy buenos Nora días. Ampudia, colaboradora de Informativo NTR, economista y catedrática en la Universidad Panamericana. Y bueno, pues con esta elocuencia y este conocimiento de causa, pues nos refiere lo que los números dicen, a pesar de lo cual el gobierno no toma nota ni toma acción.